Amigos, y continuamos con más de nuestro espacio. Y tenemos en esta parte de nuestro programa como invitada a Ilenia Medina, quien es internacionalista, diplomática de carrera, actualmente diputada de la Asamblea Nacional y primera vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano. La saludamos, Ilenia, bienvenida. Bueno, un saludo para ti, Maripili, y para los usuarios de tu programa. Una oportunidad de compartir ideas. Encantada de compartir contigo, Ilenia. Quería hablar contigo de dos temas que obviamente el gran tema en este momento es la reunión entre el presidente Gustavo Petro de Colombia y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Dentro de todas las cosas que se pueden hablar de esta reunión histórica por demás, hay dos temas que me gustaría tratar contigo porque sé que eres especialista, experta en esta materia, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con una propuesta que se habló ayer y que entiendo se está adelantando está bastante adelantada, que es la posibilidad de que Venezuela se reincorpore nuevamente a la Comunidad Andina de Naciones, a la CAN. Que será tu comentario, tu análisis, también tu explicación para que la gente entienda qué es la Comunidad Andina de Naciones, qué fue lo que pasó, porque Venezuela ahorita no está allí, y qué implicaría el retomar o el volver a la Comunidad Andina de Naciones. Y otro tema que se habló ayer también, y que sé que tú conoces a la perfección, es lo de la posibilidad de que Venezuela vuelva otra vez al sistema interamericano de derechos humanos. Esto es más complicado que lo anterior, esto es bastante más complejo que lo de la CAN, pero bueno, vamos por partes. Quisiera en primer lugar que nos hablaras de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, y cuál es tu análisis de esa posibilidad de que Venezuela vuelva. Bueno, mira, en primer lugar, creo que en primero hay que decir y ratificar la importancia del encuentro histórico entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro, obviamente, ¿no? En nuestra opinión, tuvimos que esperar 200 años luego de la división de la Gran Colombia para que por vez primera se reúnan dos jefes de Estado que tengan visiones similares, un sentido común. El proyecto bolivariano creo que es ampliamente compartido y que nos parece que es muy pertinente la declaración conjunta que fue suscrita entre ambos jefes de Estado, ¿no? Porque las relaciones bilaterales son complejas, sobre todo particularmente luego de todos estos años de confrontación y de no compartir criterios ni proyectos comunes. En eso, con los ojos cerrados, no va a ser un lecho de rosas, pero es importante que eso ocurra, ¿no? Creo que hay apreciaciones muy parecidas de lado y lado. Ahora, en el tema multilateral, porque evidentemente entendemos la necesidad de tener una agenda común en lo bilateral, lo que no es muy común es tener una agenda multilateral. ¿Por qué se da? Porque yo creo que nos ayudaría a entender la situación, por qué lo propone Gustavo Petro. Yo decía ayer en un programa que gentilmente nos invitó Telesur, que las propuestas políticas, teóricas de Gustavo Petro, nosotros, del presidente Petro, nosotros las compartimos. Ahora, no pareciera que se compaginen con las propuestas de volver a un punto de partida, o volver atrás, volver a la comunidad andina, volver a la OEA, porque él lo propone como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la OEA. Ya va, pero estamos enredando las cosas porque no todo el mundo maneja el tema multilateral como lo manejas tú. Entonces, por eso propongo que para efectos pedagógicos de esta entrevista, primero hablemos de la Comunidad Andina de Naciones. Además, te pido por favor, explica lo que es la Comunidad Andina de Naciones y por qué Venezuela salió y qué implicaría volver. Y luego hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es como más complicado. Pero partimos de una pregunta: ¿por qué, si tenemos una visión común bolivariana, integracionista, latinoamericanista, antimonroísta,
¿Por qué la pregunta, por qué el planteamiento del presidente Petro sobre la CAI? Cuando sabemos, como él bien lo dice, que América Latina siempre ha defendido la bandera de la integración, pero jamás se ha acercado a la integración que tiene, entre comillas, en mi opinión, la Unión Europea. Nosotros planteamos, bueno, si hay algo avanzado en integración que está mucho más allá, es el ALBA, Petrocaribe, como proyecto integracionista. Primera respuesta. En segundo lugar, decir que la comunidad andina es un mecanismo de unión o de integración, pero que del siglo pasado, de los países de los países andinos, es decir, los países que están vinculados al proyecto de liberación del libertador Simón Bolívar, Perú, Chile, aunque Chile no es parte de esa misma construcción, pero son parte Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela. Venezuela decidió en un determinado momento en este milenio, en este siglo, salir de la comunidad andina porque en primer lugar no era la propuesta integracionista que se pretende, pero particularmente porque llegó un momento en que la comunidad andina decidió vincularse al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, desde Colombia, desde Chile, y no era conveniente para el proyecto de integración que nos proponemos nosotros, donde las transnacionales son las que imponen la ley de las selvas, imponen sus productos, imponen su capital y dejan diezmados a los pequeños y medianos productores, al capital nacional, a los empresarios nacionales, evidentemente iban a salir en desventaja. La imposición, además, a partir de allí, de lo que es de la moneda, que es lo que es el ALCA desde la comunidad andina. Ese proyecto fue frustrado efectivamente y se logró construir lo que hoy conocemos con UNASUR, con Mercosur, inclusive cuando pudimos estar presentes allí, que se enriqueció Mercosur, algo y Petrocaribe, pues que son los proyectos con mayor solidez y contundencia. La CELAC también. CELAC, claro. CELAC es la que integra a todos estos órganos. Ahora, ¿por qué volver a la comunidad andina? Es una pregunta que ¿cuál es el planteamiento? Tratar de entender a Petro, en todo caso, al presidente Petro, porque la primera alerta es decir, bueno, si hay una decisión de volver a ese mecanismo, hay que comenzar por revisar aquellos parámetros y aquellas normativas que obligaron a Venezuela a retirarse de la comunidad andina, en primer lugar, a menos que lo vamos a afectar a pie juntilla, eso es un poco complejo. En segundo lugar, si son espacios de intercambio, de integración, bueno, habría que verlo. Lo que sí es cierto es que hay proyectos, el proyecto de educación, el reconocimiento de títulos, hay cuestiones que Venezuela aún pertenece a la comunidad andina. Sin embargo, todo lo demás pertenece a un momento histórico que no es el que estamos viviendo. Yo te puedo decir, por ejemplo, como un recuerdo muy importante, cuando se dio la constituyente en Venezuela, nosotros desde la Cancillería hicimos una investigación cuál era la percepción de los países por regiones sobre la constituyente, sobre el proceso revolucionario que se iniciaba y sobre Chávez. Y en casi todos los países, estoy hablando de las regiones, Asia, África, Europa, América Latina, en la región donde había más rechazo a ese planteamiento, la figura de Chávez, a la constituyente y al proceso que se implementaba, eran en los países andinos. Es una cosa bien curiosa, donde no había comprensión, no había entendimiento, había rechazo, de condena. Entonces, y vemos ahora que volver a la CAN es sentarse con Boris, volver a la CAN y sentarse con Pedro Castillo, que no se sabe exactamente si es presidente o no es presidente, o sea, una situación muy delicada, que no tiene autonomía propia. Bolivia, bueno, con el único país que donde podemos entenderlo perfectamente con el hermano Luis Arce. Es difícil ahora con Colombia,
Ahora, pero estos procesos ¿Cómo sale ese planteamiento? La gran pregunta es, luego de ese análisis tan de vanguardia de Petro, ¿cómo volver a lugares donde nosotros sabemos que el proyecto bolivariano y de verdadera integración no ha sido posible? Si es una cuestión de mercado, se puede entender. Si es solo de mercado. Ajá, pero la pregunta que te quería hacer era, estos proyectos de integración y especialmente en este tipo de actividad multilateral como sería la Comunidad Andina de Naciones, lo lógico no sería que fueran proyectos integradores de países, no de gobiernos. O sea, más allá de quién eventualmente o circunstancialmente sea el presidente, que esto sea un acuerdo entre las naciones, entre los países, para que beneficie, no sé, el intercambio comercial y el intercambio social entre los países. O sea, que no prive la postura ideológica, es lo que me estás diciendo. Porque, sí, más allá, porque los gobiernos pueden cambiar, pero los países siguen. Exacto, los estados, realmente como tal, ¿no? Los estados continúan al frente. Claro. Bueno, en todo caso, con respecto a la comunidad andina, nosotros nos salimos, o sea, de manera unilateral, no hubo una confrontación con la comunidad andina, nosotros nos salimos porque entendíamos que el proyecto, que la inversión en capital, en gente, en propuestas, no era con la comunidad andina. Yo pongo un ejemplo de lo que pasó en la Constituyente del 99. Nunca entendieron nada de lo que está pasando y siguen sin entender la mayoría. Entonces, si es un tema de intercambio comercial, bueno, habría que ver. Mi pregunta para poder entenderla es que no, por lo menos en la exposición del presidente Petro, en mi opinión, no quedó claro, no se corresponde el planteamiento con la propuesta. Planteamiento de la integración, de la unidad, de la hermandad, no se compadece una cosa con otra. Se compadece si me habla de RACELAC, de UNASUR, de Petrocaribe. De verdad que no quisiera hacer aseveraciones que serían, por los momentos me parece que no corresponde una propuesta seria, sobre todo tratando de ser responsable y cuidar el gesto de Petro, del presidente Petro, de acercarse a Venezuela en un momento complicado, de ser consecuente con la oferta electoral que él hizo, la devolución de monómeros, es decir, dando fe a su palabra, cumpliendo con su palabra, no parece una persona muy consecuente. Entonces, aún queda en una interrogante con ese planteamiento de vanguardia que compartimos, cómo volver a la comunidad andina. Si es un tema de intercambio comercial meramente, bienvenido. Pero los presupuestos que están allí, en mi opinión, que no compromete a la Comisión de Política Exterior, no puede comprometerla, no compromete inclusive al partido, porque eso recientemente ocurrió, por lo tanto no hemos discutido sobre eso, me compromete a mí nada más, digo, ahí queda un vacío. Uno no puede, lo que sí nos parece totalmente extravagante, por decir un término, volver a la comunidad andina, aunque el presidente, a partir de la conversación que ellos tuvieron, se mostró inclinado al planteamiento que hizo el presidente Petro, que no comparto definitivamente, totalmente, no lo comparto. Es un Twitter que lanzó el presidente Petro, donde él decía, voy a pedirle a los países, a los gobiernos de Perú, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, que acepten que Venezuela vuelva a la CAN con todos sus derechos y obligaciones. Ese término yo no lo acepto. Ese término, en mi opinión, yo no lo puedo aceptar. Nosotros no necesitamos a la CAN. La CAN necesita de Venezuela porque evidentemente necesita un país con fortaleza energética, por lo menos en reservas, que es el único país que está creciendo económicamente en la región, uno de los pocos países que está creciendo, en mi opinión. Es decir, no comparto de ninguna manera si ellos aceptan. Yo digo que nos inviten y nosotros evaluamos si aceptamos o no, que es el término. No estoy de acuerdo de ninguna manera en el término, a ver si aceptan.
Si nos Ya. acepta, no puede aceptarlo, por Dios. Ahora, Ilenia, una cosa, porque se nos va el tiempo y no quiero dejar de hablar del tema de la incorporación o eventual incorporación, no sé, o reincorporación más bien, de Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos. Venezuela se retiró del sistema interamericano de derechos humanos y se retiró de la OEA. Y ahora se está planteando, se planteó en esta reunión la posible reincorporación de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Yo quería que nos explicaras en qué consiste primero el sistema interamericano de derechos humanos, porque puede haber gente que nos está escuchando que no domina la materia, no conoce. Y segundo, ¿qué implicaría que Venezuela volviera allí? No sé si eso significa entonces también que hay que regresar a la OEA, lo cual ha sido sumamente polémico y ha habido de todo. Y yo no sé, yo para mí la OEA es un organismo que está muerto, que ha sido asesinado por Almagro, por cierto, entre otros. Pero su principal perpetrador, el principal ejecutor de digamos, el sicario que acabó con la OEA fue Almagro, Él le dio el pero tiro yo de no, gracia, o dicen el tiro de sí, gracia. sí, fue el sicario, porque vamos a estar claros, él es contratado por los Estados Unidos, pero él es el sicario que ejecutó la Sí. orden, pues. Pero entonces, esa es mi opinión, pero a lo mejor tú lo tienes visto de otra manera, a lo mejor regresar al sistema interamericano de derechos humanos no necesariamente significa volver a la OEA, pero no sé cómo lo ves tú. No, mira, la Organización de Estados Americanos nace en el momento que se firma la Carta de la OEA, el Tratado de Bogotá, en Bogotá, nace teniendo como un órgano permanente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tú puedes ser miembro de la OEA sin ser parte del sistema interamericano. El sistema Estados interamericano Unidos tiene lo es. Estados Unidos exactamente Estados Unidos y algunos países del Caribe. Son miembros de la OEA, pero no son parte del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque para ser parte del sistema interamericano tienes que firmar la Convención de la OEA en materia de derechos humanos, que se firmó en el 67 y fue en el 70 y pico, 9 años después, fue ratificada por los estados y entró en vigencia, ¿no? Y la compone la Comisión Interamericana, esa que es un órgano permanente de la OEA, y la Corte Interamericana. Pero la comisión, que es un órgano permanente de la OEA, la dirige de una manera muy directa el secretario general. Está suscrito los funcionarios a la Secretaría General de la OEA y los miembros de la comisión los elige la Asamblea General de la OEA. Por lo tanto, hablar de una manera muy muy delicada del sistema de derechos humanos es hablar de la OEA, definitivamente. Entonces, es la misma pregunta. Porque yo ayer en ese programa, yo señalaba que a Petro le está sucediendo como le pasó a Chávez. Chávez cuando fue a Washington, alguien lo convenció de que fuera a la Comisión Interamericana a una reunión, como era Chávez, todo candoroso, si se quiere, en el momento determinado, los invitó a venir a Venezuela. Les hizo una invitación, pero los hizo una invitación como pueden invitar a otras, ¿no? Ellos vinieron, hicieron presión para venir a Venezuela, llegaron a Venezuela y en menos de 3 días tuvieron un informe, no sé cuántas páginas, acusando al Estado venezolano, al gobierno de y jamás nos quitamos a la OEA de encima sin deberla ni temerla. Ellos pretendían que Chávez eliminara su programa, el programa de los domingos, que Chávez no tenía que opinar. Y yo le decía, bueno, ¿desde qué momento en la historia de la humanidad una persona que es elegida jefe del Estado pierde su derecho a opinar y de expresarse? O sea, hay esos niveles. Claro. Entonces, es muy curioso. Yo no lo comparto, personalmente no lo comparto, pero habría que ver exactamente cuál es la apreciación de Petro. ¿Por qué él plantea volver al sistema interamericano? Hay que decir que la comisión no aceptó darle medidas cautelares a Chávez cuando fue secuestrado por los militares golpistas. ¿Quién solicitó eso? Lo solicitó una ONG colombiana amiga. Es decir, no hay nada que se pueda rescatar de ese sistema interamericano. Nada, absolutamente nada. Y sobre todo cuando ves a la OEA, lo ves desde lejos, ver lo que ha hecho Almagro,
ya brutalmente desnudo, con todas sus vulnerabilidades espirituales, morales, físicas, hacer lo que hizo con Bolivia, el plan contra Bolivia, la masacre que promovió. No veo por ninguna parte cuál es la fortaleza. Yo diría, si me lo plantean, yo diría, bueno, ¿cuál es la ventaja que tengo como país, como gobierno, como Estado? El pueblo, ¿cuál es la ventaja? Bueno, si volver a lo OEA significa que me quiten que eliminen todas las medidas coercitivas unilaterales, que Estados Unidos renuncie a amenazar, eso no va a pasar. hacer uso de la fuerza, que saquemos a la OEA de Estados Unidos y la coloquemos en cualquier país de América Latina, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, qué sé yo, cualquier país. Es decir, tiene que haber un intercambio significativo para volver a decir, esto no existe. Tal vez Colombia, creo que el presidente Petro lo ve con cierta simpatía o con bastante simpatía, porque en el marco de la brutal violación de derechos humanos que históricamente ha tenido ese país, de alguna cosa ha tenido que responder la comisión en algunos momentos. Pero de otra manera, de verdad que no le veo, como se dice coloquialmente, el queso a la tostada, no se parece a nosotros. Nosotros dejamos eso atrás, lo vemos muy lejano. ¿Perdón? Yo te voy a decir una cosa, y la voy a decir yo porque a lo mejor quizás tú no la puedes decir porque seas diputada, bueno, aunque pienso que como diputada tienes toda la libertad, pues no estás en el gobierno. Yo entiendo que el gobierno tiene que tener límites en el punto de vista diplomático, pero como hoy en día yo no trabajo en la diplomacia, puedo darme ciertos lujos, ¿no? Yo te voy a decir lo que yo creo que está pasando ahí. El señor Petro, como todo el mundo sabe, el presidente Petro se ha reunido, y es lógico que lo haga, con varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, que de paso, recordemos, no se nos puede olvidar que el presidente Petro es presidente de un país que tiene nada más y nada menos que 7 bases militares de los Estados Unidos en su territorio, ¿no? Entonces, él, en lo que quedó electo presidente, se ha reunido ya varias veces con diferentes tipos de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, y es evidente, no hace falta ser brujo ni experto diplomático ni nada para saber que uno de los temas principales que han conversado los funcionarios de Estados Unidos con el presidente Petro, evidentemente es Venezuela. Y yo creo, de verdad lo creo, lo estoy diciendo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, asumo la responsabilidad absoluta de lo que yo estoy diciendo. Yo creo que esos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos le dijeron a Petro, mira, sabemos que tú vas a restablecer relaciones con Venezuela, está bien, pero ayúdanos a que Venezuela vuelva a lo que ellos llaman el carril, pues es decir, a la OEA, al sistema interamericano y tal. Y bueno, y Petro lo está haciendo porque es un acuerdo, pues. Pero yo, sinceramente, te lo juro, yo creo que Petro sabe que nosotros no podemos volver a la OEA, que sería una indignidad volver a la OEA, y menos al sistema interamericano de derechos humanos, que como tú misma lo dices, ni siquiera le dieron la oportunidad a Chávez de darle medidas cautelares en lo que fue un flagrante golpe de Estado. Fueron parte del golpe, ellos fueron parte del golpe, la OEA. A mí me consta, nadie me lo está contando, lo viví. Levantaron a nuestro embajador de allí, eso es una locura, pues. Entonces, sí. yo que creo que eso sería una indignidad, en eso comparto contigo, yo creo que Petro lo sabe. Yo de verdad, sinceramente, creo que Petro lo sabe, pero claro, él tiene que hacer la tarea de decirlo, porque es un acuerdo, digamos, un pacto entre caballeros, y yo lo entiendo perfectamente. Si yo estuviera en su lugar haría lo mismo, pero yo creo que Petro sabe que Venezuela no puede volver a la OEA. O sea, yo plan B, escenario B puede ser, tenemos los mismos planteamientos con algunas variaciones, vamos juntos a tratar de cambiar desde adentro esos órganos. Eso puede ser otra lectura. Ahora, no voy a hablar por él, por eso te digo, él no hubo el tiempo, por lo menos públicamente, para explicar por qué hace unos planteamientos que no se corresponden a los tiempos que vivimos, ni siquiera que vive América Latina y Venezuela. Eso fue lo que le pidieron que hiciera, y yo estoy segura que eso fue lo que le pidieron que hiciera, y está bien que lo haga, está bien, porque Petro está en una posición muy delicada, como te digo, preside un país, la posición de Petro es delicadísima, él preside un país,
que tiene 70 años, más de 70 años en guerra y que tiene 7 bases militares de Estados Unidos ahí. Y él tiene que manejarse con mano izquierda y mano derecha y es muy inteligente que lo haga así. Y bueno, y si los funcionarios de Estados Unidos le dicen, mira, trata de mediar con Venezuela, pues perfecto que lo haga. Pero yo creo que Petro es un político con la suficiente experiencia, con el suficiente conocimiento de la historia de América Latina y con el suficiente conocimiento de la realidad venezolana como para saber que eso, más allá de que él lo esté planteando diplomáticamente, eso no va a pasar. Por lo menos, acuérdate que Petro, tenía muchos años que no viene a Venezuela y no es necesario venir a un país para estar informado, pero verlo en el lugar, en el terreno, el rechazo profundo que siente Venezuela por esos organismos que son realmente un grupo organizado vinculado al Departamento de Estado, al Pentágono para destruir todo aquello que El puede Ministerio de ser. Colonias. Así es, entonces, eso queda nada. El Ministerio de Colonia es casi un halago comparado al cuchitril Es que verdad, convirtió al comparado a lo que ha Magro. hecho a la bodega que ha montado el Magro ahí, la verdad que sí, tú Sí, tienes un razón. prostíbulo, eso no es bodega, y bodega es bonito, un Es prostíbulo. verdad, es verdad. Es Bueno, una Ilenia, cosa lamentablemente no tengo más terrible. tiempo, pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas permitido conocer tu análisis de estos temas que son súper importantes. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para ti, los usuarios, a tu equipo, a todos. Gracias, amigos. Ilenia Medina, con quien estábamos conversando, diputada de la Asamblea Nacional, vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, internacionalista y diplomática de carrera. Y